En el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza. Y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio. Porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Presenta su informativo Vis a Vis con Janet Dinostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionaria CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Dinostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online S, La Naranja S, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Dinostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Vis con Janet Dinostroza, en estos programas especiales de fin de año. Esta vez vamos a empezar analizando cómo ha transcurrido este año político, cómo termina este año en materia política y cuáles son las proyecciones para el próximo año. Y todos esos ingredientes, sobre todo en materia constitucional, que dieron mucho que hablar y mucho que analizar este 2025. Si pudiéramos definirlo en una sola palabra, se podría decir que este ha sido un año de gobierno en emergencia, un año de permanente emergencia, de estar tomando decisiones en el momento en que las crisis se producen. Pero vamos a dejar a los expertos que nos ayuden a analizar este tema y por eso les quiero presentar a mis invitados. André Benavide, que es pues un experto constitucional, Karen Sichel, a quien le agradezco estar esta mañana con nosotros, también es una experta en el análisis político, abogada, y también está con nosotros Antonio Ricaurte, que ustedes ya saben que es parte de la Casa de Visionarias y pues también un experto en el análisis político. Bienvenidos todos, esta es una conversación, siéntanse libres pues de dar sus opiniones, de agregar sus opiniones y sus aportes cuando ustedes lo consideren necesario. Simplemente permitan que sus compañeros de mesa pues puedan terminar sus ideas y pueden enseguida intervenir. Es decir, no vamos a hacer esto de turno porque no se vuelve tan dinámico como mi audiencia siempre lo exige. Que también hay algunos antes y algunas cosas que ocurrieron este año que pues parecían un error, parecían un riesgo muy grande de perder el control, de caerse el gobierno, que decisiones que finalmente se tomaron y se convirtieron en aciertos de tipo político, en triunfos de tipo político, en camino ganado, como por ejemplo la eliminación de subsidios, que era tumbagobiernos. El gobierno del presidente Noboa no se cayó, se fortaleció. El incremento del IVA, polémico y todo, pero también en otros gobiernos imposible de tomar esa decisión, el presidente Noboa la tomó y no solamente sobrevivió a esa decisión política, sino que se fortaleció y pues que desde mi punto de vista yo sí lo catalogo como es un personaje especial
es algo que también hay que verlo como un personaje político muy arriesgado, toma riesgos, muchas veces en contra de su futuro político, y eso le generó confianza del pueblo. Entonces, eso es algo que tiene que tomar en cuenta, porque mi último comentario fue: ¿se podrá recomponer, podrá recuperar el control, el poder que en este momento como que se siente un poquito débil, Karen? Bueno, yo creo que sí, sin duda el presidente Novoa es un fenómeno, es decir, en el sentido de que él vende su juventud, vende su silencio, que habrá personas que no les gusten. Particularmente yo creo que la comunicación política tiene que ser un bien público, no tiene que ser un tema solamente de estrategia, pero en fin, parece que le ha dado frutos y ha tomado decisiones difíciles que otros gobiernos no hubieran resistido, a un costo también alto. Es decir, las protestas que hubo por la eliminación de los subsidios, yo creo que como ecuatorianos a veces no nos detenemos a pensar las imágenes de los militares secuestrados, porque no hay cómo decirlo de otra manera, secuestrados, los excesos de la fuerza pública también por parte. Entonces, yo creo que a veces en el Ecuador no digerimos completamente esa información, que no solamente es una decisión del presidente, sino que nos afecta a nosotros como sociedad, a nosotros como comunidad. Y yo creo que si es que el presidente es capaz de entender, de escuchar algo que yo no he visto hasta ahora, de escuchar los resultados de las elecciones, en donde yo creo que y yo coincido contigo aquí, Janet, creo que la gente le castigó a él, no le castigó a las preguntas, le castigó a él, le castigó a los casos de corrupción, castigó todo este tema, toda esta falta de transparencia que ha tenido el presidente, a veces hasta esta indolencia, que haya ido a votar en un Porsche, me parece una de las cosas más separadas de la realidad que puede haber hecho el presidente, en un país en donde la gente se muere porque no tiene acceso al trabajo, se muere porque no tiene acceso a la salud. Que tu presidente vaya a votar en un Porsche, realmente yo creo que es un golpe a la dignidad de los ecuatorianos. Yo coincido contigo, porque digamos es políticamente incorrecto, ¿sí? Pero es un ecuatoriano que tiene una historia de una familia de 72 años de empresa importante en el país, que tiene el dinero para tener un Porsche, dinero pues que ha sido trabajado. Y entonces, ¿por qué ser hipócritas? ¿Por qué tienen que ir a pie o en un carrito viejo o ocultar como todo lo que hay detrás de él? Porque, ¿qué pensarán que tengo Porsche? No, es un tipo que tiene Porsche y lo compró con sus recursos. Y está perfecto. Y en mí no vas a encontrar una persona que esté odiando a las personas que han trabajado y que tienen sus recursos. Pero a mí sí me parece que cuando el presidente es presidente y no está actuando como presidente de la Corporación Novoa, sino está actuando como presidente de la República, el presidente tiene que conectarse, sintonizarse con la ciudadanía. Y yo creo que aquí no estoy hablando solamente de un caso aislado, yo creo que es un problema crónico del gobierno, esta incapacidad de dialogar con los sectores fuera de su círculo íntimo. El gabinete presidencial está, y tú lo decías antes, y yo coincido, creo que no está hecho para incluir a todos los sectores de la sociedad, está hecho por sus empleados o por sus amigos íntimos, incluso a veces ni siquiera por personas preparadas para que vayan a cumplir esos cargos. Entonces, yo creo, Janet, que no es un tema de que fue solamente con el Porsche. Yo creo que es un tema de una seria desconexión con la ciudadanía. Desconexión, el tema de sus viajes, el tema de su silencio, para mí me muestra algo mucho más allá que simplemente que haya ido a votar en Porsche. A mí me muestra un síntoma de una enfermedad más grave, que es que el gobierno no está conectado con la realidad de los ecuatorianos, y eso a mí sí me parece grave, porque como decía hace un momento, tú lo resaltabas, le quedan 3 años al presidente en el poder. 3 años en donde la mayoría parlamentaria no es fuerte. Yo no digo que mañana vaya a haber muerte cruzada, no digo así, pero yo sí creo que en 3 años pueden haber algunos hechos que lleven a que el presidente, es decir, lo que quiero decir es, el presidente no tiene aquí su estadía garantizada. En un país como el Ecuador pueden haber más protestas y pueden eso repercutir en la Asamblea Nacional. Antonio, ¿qué más le agregarías para poder aportar con ideas, con la idea de que este es un gobierno no solo que puede, se tiene que recomponer? Porque yo sí que me niego a hablar de muerte cruzada, me niego. O sea, no solamente que sí puede recomponerse, sino que tiene que recomponerse por el bien del país, como tú acabas de señalar. Y fíjate tú, cuando tú mencionas los aciertos que ha tenido el presidente de la República, principalmente en temas que eran tabús, que eran casi imposibles en el Ecuador, como por ejemplo eliminar el subsidio al diésel, o acabar con el mito y el miedo y el terror de la CONAIE y de las organizaciones políticas que han sido intocables durante más de 40 años. Esa es la gran diferencia de cuando se tiene estrategia y de cuando no se tiene estrategia. Y el presidente de la República, cuando toma la decisión histórica de eliminar el subsidio al diésel,
tuvo estrategia, porque tuvo información. ¿Y qué información tuvo previamente a tomar esa decisión? Número uno, de que quienes iban a objetar, quienes iban a protestar, eran los indígenas. Entonces él hizo un análisis del movimiento indígena y vio que el 70%, entre el 70 y el 75% de la población veía muy mal al movimiento indígena, a sus dirigentes y a quienes estaban al mando del Pachacuti y de la CONAIE. Entonces dijo, están debilitados. ¿Por qué? Porque tienen una muy mala imagen. Segundo, están rotos entre ellos. No hay un liderazgo fuerte. Entonces, este es el momento de eliminar el subsidio al diésel. Tomó esa decisión. Después dijo, ¿a dónde vienen a molestar ellos? Cuando se toman Quito, no se toman miles y miles de personas, sino que se toman estratégicamente Quito. Porque vienen los indígenas de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo y pare de contar. Pero además en Quito sí hay barrios complicados que también pliegan a esa movilización. Entonces lo que voy a hacer yo es liberarle a la ciudad de Quito de ese gran problema y me voy ¿a dónde? A La Tacunga, Cotopaxi, bastión y territorio de Leonidas Issa, que pese a no ser presidente de la CONAIE, es el líder histórico actual de la CONAIE. Y le reta, da la señal al pueblo ecuatoriano de que ha tomado una decisión fuerte en favor del país y que no le tiene miedo al movimiento indígena. Me voy a Cotopaxi, le reto a Leonidas Issa. Fue una jugada maestra. Maestra. Y luego es que le libera a Quito. Y cuando tú le liberas a Quito, no hay paro, no hay movilización, no hay presión hacia el gobierno y no hay posibilidad de que un presidente se pueda caer. Entonces, ¿a dónde va toda esa disque protesta fuerte y que ha puesto en jaque a los gobiernos nacionales y al país durante más de 40 años? Se va a Imbabura. Y se va a Otavalo y a Cotacachi, y esas dos pobres ciudades son secuestradas. Pero esas dos ciudades son sacrificadas en bien del país, en bien de la capital, y le libera a la capital, y no permite que vengan a protestar, y sí. La gente de Quito no puede movilizarse. Antonio, digamos, lo hemos catalogado como una movida política maestra, haberse ido a La Tacunga a gobernar desde ahí y les dañó el plan de venirse a tomar Quito, jugada maestra en materia política, pero luego viene y logra que se concentre el paro en dos ciudades, un paro fuerte ya con los ingredientes que Karen citó hace un momento, pero digamos esto salva al gobierno, evita que se caiga el gobierno, ¿sí? Evita que se echen atrás las decisiones, lo cual es otra jugada maestra, pero sí le pasa una factura política, y esa factura se siente en la consulta popular. Yo quiero rescatar que no hubo una factura en ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, te repito, entre el 70 y 75% de la gente rechazó el movimiento indígena, y el 80% de la población estuvo en contra de una paralización. Todos, porque querían trabajar, no querían que se paralice el país, todos quieren reactivarse económicamente. Todo el presidente salió bien parado de aquello. Y lo que pasa es que esa estrategia efectiva que tuvo frente a la movilización, no la tuvo ya en la consulta. Y ahí fue cuando perdió, y ahí fue cuando no comunicó, y ahí fue cuando no tuvo estrategia, y el pueblo le dijo no. Esa es la gran diferencia de cuando tienes y no tienes estrategia. Entonces, sí puede el presidente recomponerse, tiene la necesidad de recomponerse, pero tiene que cambiar en muchísimos aspectos. Número uno, para mí, tener nuevamente estrategia y comunicación política, pero además solucionar los problemas que ya están aquejándole de manera brutal al país, que son: no hay trabajo, no hay inversiones, no hay dinero, la gente vive con incertidumbre, con inseguridad física y jurídica. La salud no es de las mejores en el país, tiene que recomponer aquello, y tiene que ser consciente de que tiene que rodearse de un buen equipo, y tiene que ser consciente de que no puede, y vuelvo y repito lo que han dicho aquí tanto Karen como André, en el sentido de que tiene que rodearse de las mejores personas para poder gobernar mejor, porque estoy convencido de que el presidente puede conocer muy bien Guayaquil, pero no conoce el resto del territorio y no sabe cuál es la forma de pensar y de sentir del resto del territorio. No conoce Quito. Le he visto cometer errores frecuentes con relación al conocimiento de Quito. Y ahí no sería una alternativa el poder integrar mentes de otros sectores. Por supuesto, de Quito, del resto del país. Exactamente, sí. O si no, hace falta la más gente, con todo el respeto, la gente que gobierna es de Guayaquil.
Los amigos, los conocidos, saben y conocen de Guayaquil, no conocen Quito. Yo he escuchado ver ya la posibilidad en las elecciones seccionales de hablar de algunos nombres que no quiero mencionar, pero eso es desconocer Quito, por ejemplo. Y eso le puede traer una factura brutal, y ahí sí, una factura terrible con miras al sostenimiento mismo de él como presidente, si es que comete errores en las próximas elecciones para la alcaldía de Quito. Y lo otro, yo me temo, ojalá no, que el presidente ya se haya enfermado de ubris, y eso es gravísimo. Cuando un político y un gobernante se enferma de ubris, que es el endiosamiento, y pierde el sentido de las cosas y piensa que es el mejor y que no tiene que escuchar a nadie y que todo lo que hace está bien, estamos perdidos. Digamos, un fuerte factor que induce a la gente a hacer lo incorrecto y a quedarse callado frente a quienes actúan de manera incorrecta, y es el dinero, el exceso de dinero que trae el narcotráfico y la delincuencia organizada. Yo le agrego nunca se menciona a los médicos. ¿Sí? Yo digo, bueno, nuestros médicos, tenemos médicos extraordinarios, no hay cómo generalizar, no debemos generalizar, pero sí tenemos que plantear, y esa para mí es una investigación para el 2026, lo tengo aquí y va a ser mi investigación del año. Pero tenemos que descubrir quiénes son los médicos que les extienden certificados médicos para que los delincuentes, grandes delincuentes, narcos y todo, salgan a pagar prisión domiciliaria. Dice porque tienen una enfermedad catastrófica, o los que les emiten certificado, digamos, el diagnóstico para un certificado de defunción y han estado vivos, ¿sí? ¿Cuántos de los muertos que salen de las cárceles con tuberculosis estarán vivos ahorita, felices en la calle porque tuvieron la complicidad de un médico? Entonces ahí vemos cómo se expande esta podredumbre de la corrupción en nuestro país, ¿no? Que también extienden certificados para la compra de tal medicamento, o los médicos que extienden también certificados para la compra de tal equipo, porque les dan dinero de por medio para que compren tal o cual medicamento, para que compren tal o cual equipamiento médico. Hay una corrupción también muy grande ahí. Lo que dice Karen es muy interesante con respecto a lo que es la inseguridad en el mundo entero. Y claro, de eso hay que estar conscientes, porque para que exista inseguridad, el crimen organizado, la delincuencia organizada, el narcotráfico, tiene que estar enquistado en todos los estamentos institucionales, pero culturales de un país, pues. O sea, si es que hay tanta fuerza de narcotráfico, tiene que estar enquistado en la policía, tiene que estar enquistado en el ejército, tienen que estar enquistados en el gobierno y en todas las instituciones gubernamentales, pero también en todos los sectores privados, en empresas que aparentemente son bien vistas, o en bancos que aparentemente son bien vistos, están enquistados en todo lado. Periodismo. En todo lado, en absolutamente todo lado. Y ese ya es un tema muy jodido, pero además culturalmente, porque hemos aceptado de una manera u otra la existencia de ese mal, el narcotráfico. O sea, no, los niños en barrios populares están felices de poder ser en el futuro narcotraficantes, pues, porque les ven a los parientes, al primo, al cercano, involucrarse en esos temas y de la noche a la mañana llegar a tener dinero. Claro, porque el dinero en estas mentes con falta de valores y, no sé, como deslumbrados por lo que sucede con personas cercanas, la vida vale menos que el dinero. Pero además, la sociedad hace que el dinero sea lo más importante, y ahora con las redes sociales, tú a través de las redes sociales puedes ver todo un mundo de mentira de los influencers y demás que viven viajando o en hoteles paradisíacos o en sectores paradisíacos y con carros, con aviones y todo, que son mentira, pero que la gente se deslumbra y dice yo quiero ser así, y tratan de tener dinero como sea. Perdón que te interrumpa, pero aquí en México hicieron una investigación muy decidora sobre la cultura mexicana, sobre cómo las niñas ahora utilizan plataformas como Instagram, TikTok, que tiene todo el mundo, porque lo que ellas quieren ser es novias de narcos. Y en Colombia pasó lo mismo. Claro. Y no me sorprendería que no haya este tipo de investigaciones. Oye, pregunta paréntesis, ¿Carmen tiene hijos? No. No. Bueno, a los que aquí tenemos dos que no tienen hijos y dos Solo que sí. dos. Pero bueno, ¿qué piensa? Porque me imagino que aquí ya nos dijo que está planificando, así que cualquier rato nos da una sorpresa. Karen no se lo voy a preguntar, pero ¿qué piensan de la prohibición de redes sociales para menores de edad? Como aportes que deben hacer. Karen, que está en la investigación esta que hable primero, yo después, yo soy más liberal. Verán, en esto hay un libro brutal que es escrito por Jonathan Haidt, que es un sociólogo moral que ha escrito mucho sobre varios temas, pero no digo. Él está haciendo una campaña mundial
sobre cómo los jóvenes no tienen que tener redes sociales menos de 16 años. Uh-huh. Pero la información estadística que muestra sobre cómo afecta a la mentalidad y a las capacidades cognitivas de las mujeres y de los hombres, los hombres a largo plazo. Parece que los hombres no se suicidan enseguida por este tipo de temas, pero las niñas, los índices de suicidio se han cuatriplicado. Y los niños, en cambio, los hombres, en cambio, se encajan en este tema de los videojuegos, en este tema de las redes sociales, no pueden conseguir pareja, no pueden conseguir trabajo. Es que es una información, esta analogía dice, si es que tú vendrían hoy y le dirían a sus hijos, tenemos este nuevo experimento, nos los vamos a llevar a Marte, no sabemos qué pasa en Marte, ¿tú les permitirías a tus hijos irte a Marte? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué les permites tener un smartphone? Que no sabes cuáles son lo que esto le haga a tu cerebro, al cerebro de tu hijo en formación. No tienes idea cuáles son. Lo que sospechamos es que es terrible. Entonces yo tengo una posición ahí muy clara, no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo primos, y yo lo que les sugiero es no les den smartphones a los niños menos de 16 años, además, que son víctimas. ¿No digo que redes sociales? No puedes impedir. Me parece que ahí el problema es la implementación. O sea, ¿cómo implementarías? Yo vivo en Inglaterra. Tú ahí, si quieres ver un tema en X, en Twitter, tienes que hacer una validación de que eres mayor de edad con fotografía, porque si no, no te permiten acceder a cierto tipo de contenidos. Entonces, hay maneras en un estado funcional. En el Ecuador, a mí me parecería eso, en donde ni siquiera podemos controlar cosas básicas, me parecería... ¿Qué dice André? O sea, yo pienso que tenemos un problema grave, y ya lo traslado al tema judicial. Tienes temas de pornografía infantil, tienes de acoso sexual. Lo que mencionaba Karen, que justamente por ese acoso mujeres terminan suicidándose. Eso le pasó a una chica en Ambato. Tienes temas de lo que se está haciendo, la cooptación por parte de grupos de delincuencia organizada a menores de edad, etcétera, etcétera. Pero claro, si ya lo llevamos al debate jurídico, ¿cómo restringes la posibilidad de acceder a este tema? Me parece interesante la experiencia que tienen allá en Inglaterra, pero claro, de aquí te van a salir que te están limitando el derecho de libertad de expresión, que te están limitando el derecho a la comunicación, incluso limitando el derecho a la propiedad, te pueden decir. Entonces, medio complicado. Creo que aquí más depende de un tema de política pública que llegue hacia los padres, y que evidentemente los que tienen control son los padres. No hay otra forma. La conversación de los padres con los hijos. Porque claro, frente a la revolución industrial de las comunicaciones no puedes impedir que estés conectado con el planeta. Pero el tema no solamente va hacia la niñez, sino hacia todos nosotros. Porque entre lo que tú eres y ves en la mentira de la sociedad de las redes sociales, porque todo es mentira, tú quieres alcanzar eso en materia económica, pues. Y como no logras alcanzar eso, entras en ansiedad y en depresión. Pero bueno, terminamos en otro tema. ¿Por qué? Porque, digamos, Karen y Antonio estaban diciendo que tenemos que trabajar también, no solamente esto es responsabilidad del gobierno, lo que está pasando en nuestro país. Estamos hablando de política, pero la política es transversal. Afecta a la salud, afecta a la seguridad, afecta a la educación, afecta nuestro día a día en absolutamente todos los aspectos. Entonces decíamos que la ciudadanía también tiene que estar consciente de que tiene que aportar. Tiene que ser una ciudadanía activa, y tiene que ser una ciudadanía consciente. No puede exigir y quejarse y señalar y decir, sí, vótenle porque es corrupto, cuando en tu vida diaria eres corrupto. ¿Cómo termina este año político y qué le aconsejaríamos al presidente Noboa, que es la cabeza de la política en el país, para que pueda aprovechar el 2026 como un año de nuevo arranque? ¿Sí? Siempre se empieza de cero, ¿sí? Se empieza de cero, y él tiene 3 años para recomponerse. ¿Qué le podríamos aconsejar? Porque aunque a muchos no les gusta lo que voy a decir, pero si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. En este momento estamos en un momento tan crítico del Ecuador, con tanto dolor en tantas materias, que lo único que necesitamos es que quien está en la cabeza le vaya bien, tome decisiones acertadas, decisiones en las que participamos todos. Si le va bien, nos va a ir bien a todos los demás. Si conectan con ese pensamiento, con esa idea, ¿qué le recomendaría al presidente Noboa para que pueda recomponerse y aprovechar los próximos 3 años? Coincido totalmente con usted, Janet, porque aquí no se trata de hacer oposición por oposición, porque es Noboa o no es Noboa, y si me cae mal, todo no. Aquí creo que justamente hay que hacer una coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad, y también ciudadanizar la política, para que eso pueda también ser escuchado por parte del presidente de la República.
que no sea un círculo cerrado, sino que también eso se demuestra, por ejemplo, yo pensaría con un cambio de ministros que sean técnicos, que conozcan sobre la materia y también que sepan y aprendan a escuchar. Si mañana desde la academia, nosotros que nos dedicamos a la opinión pública, desde los gremios, se dice, oye, lo que estás haciendo está mal, no es que te conviertes en opositor político, sino que le estás dando una recomendación. ¿Para qué? Para adoptar las mejores decisiones. Entonces yo creo que aquí, si permitir una recomendación, yo creo que lo más importante es aprender a escuchar, conversar, debatir y llegar a una conclusión que te permita darle una respuesta al ciudadano desde la Asamblea, el gobierno y los diferentes niveles de gobierno. Antonio. Desearle muchísimo éxito al presidente de la República y que le vaya muy bien al presidente de la República. Y que, como dice también André, tenga la posibilidad de corregir en lo institucional, de que tenga un diálogo permanente con sus asambleístas, que le van a dar un soporte importante, que converse con sus ministros, que les conozca, que sepa cuál es el trabajo que desarrolla cada uno de ellos, que tenga mejores ministros, que pueda involucrar a ministros de todas las partes del país, de Quito, de Cuenca, de todo el país, que tenga un equipo de operación política efectiva y que tenga nuevamente una extraordinaria estrategia de comunicación política que le va a permitir blindarle en su buena imagen, aprovechar su buena imagen para generar los cambios que este país necesita y que le vaya muy bien y que se cuide mucho del síndrome de ubris, del endiosamiento, sí. Que no se endiose. Sí. Que eso les pasa a la mayoría de gobernantes. Ahí esa mala escucha mía, pero le puso el toque de humor al programa, y bueno, ahí se va a quedar. Karen. Yo le diría al presidente 3 cosas. Primero, que cambie su gabinete. No reciclando, sino que integre a personas capaces que le vayan a criticar, porque él necesita eso para no caer en el síndrome de ubris. Segundo, que cuide la mayoría parlamentaria, que la cuide, y para eso necesita una ministra o ministro de gobierno que realmente sea capaz de dialogar, no solamente con los asambleístas, sino con diferentes sectores de la sociedad, con los medios, con la academia, con la gente que le cae bien y con la gente que no le cae bien. Y la última cosa sería, y esto es algo que a mí hay evidencia interesante sobre rehabilitación de lugares violentos, en donde cuando se invierte en el diseño urbanístico, parece que eso psicológicamente al ser humano le hace que se quiera cuidar. Un ejemplo claro es el metro de Quito. Uno se sube a un bus en Quito, es un desastre. Te vas al metro y la gente se comporta diferente. Eso hay evidencia muy interesante en lugares en donde hay alta criminalidad y baja criminalidad. Lo que yo le diría, una acción concreta que él puede hacer es invertir y tener buenas relaciones con los GATS para que se inviertan en obras públicas, para que haya la rehabilitación espacial de las ciudades. Es decir, si es que Durán se ve como se ve Durán, difícilmente vas a tener ahí mentes que florezcan. Lo que quiero decir es, la rehabilitación arquitectónica, urbanística de la sociedad tiene mucho que ver con el desarrollo de la violencia y cómo nos comportamos los ciudadanos con nuestras propias instituciones. Entonces, le daría esos 3 consejos. Perfecto, quedan clarísimos. Les agradezco muchísimo por participar en este programa especial, pues donde analizamos cómo queda el año político y qué se le recomienda al presidente de la República, que le quedan 3 años más. Y los esperamos pues en el próximo programa especial, en donde analizaremos otro tema pues relacionado con la seguridad, la salud, la economía de nuestro país, para que nos vayamos bien claritos a empezar el 2026. Gracias. Rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza.
y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio, porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, densitometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.